Pasos que se están dando para erradicar las sangrantes cifras de maltratos a las mujeres nos están haciendo olvidarnos de una minoritaria pero no menos grave forma de violencia doméstica. Es la que sufren los hombres, muchas veces de manera psicológica, a manos de sus parejas o exparejas. Además del maltrato en sí, estas poco conocidas víctimas sufren la presión social y también a veces la vergüenza de no saber defenderse. Unas circunstancias de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Porque está hoy con nosotros Víctor Martínez, es portavoz del bufete Patón y Asociados, y le saludamos ya. Hola, Víctor. Hola, buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos, Víctor. Vamos a hablar de todo esto contigo. Nosotros escuchamos en numerosas ocasiones cómo mujeres que han sido maltratadas finalmente no llegan a poner la denuncia o la ponen y se echan atrás. ¿Esto puede ocurrir por otros motivos también en los varones después de presentada la denuncia? Bueno, por otros o por los mismos motivos. Es decir, que lo primero que le cuesta mucho a un hombre es presentar la denuncia. Sí. Es decir, para un hombre es muy vergonzoso admitir que está sufriendo maltratos, e incluso no solo vergonzoso, sino que muchas veces no es consciente, ¿no? No acaba de asimilar, de aceptar que él puede estar sufriendo un maltrato, muchas veces porque como lo que oímos constantemente es que son mujeres las maltratadas, pues un hombre ni siquiera acepta que exista la posibilidad de ser maltratado, ¿no? Uh-huh. Muchas veces además pesa el prejuicio de que como los hombres son más fuertes físicamente no pueden ser susceptibles de ser maltratados. Es un error. No, es un error total, claro, porque muchas veces incluso hay hombres, mira, nosotros en el despacho nos vienen hombres mucho más fuertes físicamente que las mujeres y dicen, pero claro, dice, yo no puedo tocar a mi mujer porque yo le voy a hacer mucho daño, ¿no? O sea, yo no puedo, yo lo único que hago es intentar defenderme de cuando ella me está pegando, esconderme en alguna habitación o algo, pero claro, ellos aunque físicamente podrían enfrentarse a eso, no quieren, porque no quieren hacer daño a su mujer, ¿no? Uh-huh. El maltrato psicológico tiene también más trabas a la hora de demostrar que eso existe. Hombre, es más difícil, claro, es más difícil porque se puede a través de una prueba con el psicólogo, ¿no? Análisis psicológicos que se pueden hacer al paciente, a la víctima, pero claro, es mucho más difícil de demostrar porque en todo caso un psicólogo puede explicar que el paciente la víctima tiene una sintomatología determinada, pero no se puede establecer directamente una causa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y cuáles suelen ser las formas más habituales de este maltrato psicológico? Pues mira, en particular ahora y después de la promulgación de la ley de la violencia de género, hay un maltrato psicológico que se está extendiendo en proporción prácticamente geométrica y a diario, y es la interposición de denuncias falsas, ¿no? Uh-huh. De mujeres que acusan en falso a sus parejas de estarles, ejerciendo violencia contra ellas, ¿no? Amenazas, este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo amenazas, porque las amenazas no son muy difíciles de probar y por lo tanto es muy difícil de probar que son amenazas, que es una denuncia falsa, ¿no? Uh-huh. Y si una mujer dice que su marido la ha llamado y le ha dicho que cuando llegue a casa pues le va a dar una paliza, por ejemplo, claro, esto es muy difícil de probar que no ha ocurrido, ¿no? Porque, claro, se puede demostrar que ha habido una llamada en caso de que ella, por ejemplo, pues aproveche que su marido la ha llamado para decirle, oye, que voy a llegar un poco más tarde del trabajo, ¿no? Uh-huh. Pues ya queda constancia de que ha habido una llamada y el contenido de esta llamada no tiene manera de probarse, y sin embargo, como esta ley permite, la ley dice, como esta violencia se ejerce en el domicilio, pues por la misma naturaleza no hay testigos, de tal modo que el testimonio de la mujer es suficiente en muchas ocasiones para poder condenar al marido, de tal manera que si una mujer dice que su marido le ha llamado y le ha dicho que va a pegarle una paliza, aunque sea completamente falso, muchas veces va a estar condenado el marido. Uh-huh. Un hombre que se enfrenta a una denuncia falsa, pongámosla ya que es así, puede incluso terminar en el calabozo, ¿no? No, incluso no, eso es inmediato. Es decir, que el protocolo de actuación consiste en que la Guardia Civil o la policía van a recoger al marido o novio, quiero decir que o ex marido o ex novio, ¿no? Que son los 4 casos que cubre la ley.
Y en todo caso solo de mujeres, es decir, no entre parejas homosexuales tampoco. Sí. Entonces el protocolo consiste en que la van a buscarle, le ponen, lo esposan, lo llevan al calabozo y al día siguiente le hacen un juicio rápido, es decir, el calabozo no se lo quita a nadie, ¿no? Uh-huh. ¿Y si es un hombre el que pone una denuncia de malos tratos, la mujer corre la misma suerte? No, porque son denuncias, son delitos diferentes. Es decir, que este protocolo es solo para proteger a las mujeres, y ya digo, proteger a las mujeres de hombres, no proteger a las mujeres de otras mujeres en el caso de una relación homosexual, ¿verdad? Es decir, solo es así, es decir, una denuncia de un hombre a una mujer, pues será un delito de amenazas, será un delito de lesiones, será el delito que sea, pero un delito común, independiente, sea un hombre a un hombre, una mujer a un hombre, eso es un delito, sean conocidos, desconocidos, en la calle, en casa, eso es un delito diferente. El delito específico que tiene este otro protocolo de actuación es el del hombre a la mujer, ¿no? Uh-huh. Esa es la desigualdad profunda que hay, creo. Eso te iba a decir, Víctor, esa diferenciación ya parte de que la ley de violencia de género tenga unas lagunas que sufren mucha gente, ¿no? Sí, claro. Es que la ley de la violencia de género está concebida para proteger a la mujer del hombre. Es decir, que ya da por hecho que la mujer es una víctima siempre y que el hombre es un agresor siempre. Y claro, para empezar, deja absolutamente fuera a todos los hombres que puedan padecer maltrato, aparte de las relaciones homosexuales, claro. Y esto es lo que no se puede tolerar en el año ya 2000, prácticamente 2010, que haya una ley que diferencia en virtud de hombres o mujeres, cuando lo que sí todas las leyes, y ese ha sido uno de los éxitos, ¿no?, de nuestro Estado de Derecho, conseguir que no haya ninguna diferencia de trato entre nacionales y extranjeros, hombres y mujeres, es decir, todos somos iguales ante la ley. Esto es una de las cosas que más orgullosos deberíamos sentirnos, y por el contrario en España hay una ley que establece esta diferencia. No debemos tolerar esto, no debemos tolerarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando ya se ha dado la situación, cuando esa persona está en el calabozo acusado de un maltrato, entonces acude a un bufete de abogados, como puede ser, por ejemplo, el vuestro. ¿Cuáles son los primeros pasos que dais cuando esto ocurre? Claro, es que nosotros, que aprovecho para decirlo, que no lo decías en la presentación, Patrones Asociados es el primer despacho de España que nos hemos especializado en defender a hombres maltratados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿cuáles son los pasos que damos? Pues sí, claro, mucha gente nos llama, familiares, evidentemente, claro, porque el preso pues está ya en el calabozo y no tiene opción, ¿no? Pero nos llaman familiares, nos dicen, por favor, venid, que a mi hijo, porque muchas veces son mujeres las que nos llaman para denunciar los maltratos, ¿no? Sí. Entonces, pues que a mi hijo, que a mi hermana, a mi hermano, y también muchas veces nuevas parejas que pues le acaban de detener, ¿no? Y está en el calabozo. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Pues claro, ir a la comisaría, hablar con él, enterarte un poco de qué va el tema, y al día siguiente hacer el juicio rápido, ¿no? E intentar sobre todo, pues, ¿qué decirte? Claro, pues demostrar sobre la marcha que aquello que hay pues no es cierto ni que es absolutamente falso. Lo que ocurre es que es muy difícil, extremadamente difícil esa defensa, y por eso hace falta un abogado especializado, porque el abogado defensor, que es en nuestro caso, tienes toda la información del juicio justo antes del juicio. Es decir, que igual que el abogado de la mujer tiene toda la información, claro, porque él conoce el contenido de la denuncia que ha puesto. Por lo tanto, él ya sabe, el abogado puede prepararse perfectamente el juicio porque ya sabe de qué va. Nosotros, como abogados defensores del hombre, solo tenemos la información, pues qué decirte, 15 minutos antes del juicio, ¿no? Es decir, no tienes tiempo para preparar nada prácticamente. Uh-huh. Estoy pensando en las personas que se separan y la parte femenina de la pareja decide optar por la trampa y realizar bien una denuncia falsa o cualquier otro tipo de circunstancias. Los hijos que están en el centro de esa pareja, ¿el padre puede despedirse de ellos o tiene alguna posibilidad judicial para recuperarlos o al menos recuperar su parte de atención? Bueno, a ver, aquí lo primero que hay que destacar y es darle un poco la vuelta al argumento, es decir, que aquí los hijos, y es lo que hay que explicar y que quede claro a todo el mundo, los hijos son los que tienen derecho a ver a sus padres, a su padre y a su madre. Es decir, que y esto es lo que hay que defender por encima de todo, es decir, por encima del supuesto derecho del padre a ver a su hijo o de la madre a ver a su hijo está el derecho que no se le puede quitar de ninguna manera del hijo a ver a su padre y a su madre.
Dicho lo cual, por supuesto, una denuncia falsa de malos tratos es la mejor manera para que tu cónyuge marido deje de ver a los hijos. Sí, que ponerle un régimen de visitas leonino, ¿no? Es decir, esto de no, vaya usted 1 hora a la semana y a un punto de encuentro, ¿no? Para que, como usted es una persona muy peligrosa, ¿no? Que le han condenado por llamar tonta a su mujer, porque claro, esto es un delito, ¿no? Llamar, si una mujer dice, oye, no, es que me llamó y me dijo que era tonta, ¿no? Pues esto ya, como usted le han condenado por violencia contra la mujer, usted es peligroso para sus hijos, por lo tanto, que le vea solo a sus hijos en un punto de encuentro y además vigilado, por supuesto, por gente, ¿no? Por si acaso usted empieza no sé muy bien a qué, ¿no? Pero por si acaso usted es peligroso, ¿no? Lo va a haber vigilado. No, por supuesto, y se aleja completamente, y ya digo que el problema, el padre va a sufrirlo, pero aquí los que hay que proteger por encima de todo son los hijos, que no tienen por qué padecer esa situación, ¿no? Últimamente se está hablando mucho del síndrome de alienación parental. Muchos padres aseguran que sus exparejas están tratando de poner a sus hijos en su contra, que también sería una forma de violencia psicológica, como estamos hablando. ¿De qué manera o qué papel juega este síndrome en un juicio? A ver, pues insisto en lo mismo, es decir, esto existe, por supuesto, y ha existido siempre, quiere decir que incluso en parejas que no están separadas, padre que malmete un poco, la madre que malmete un poco contra el padre y al revés, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando la separación es traumática y la pareja intenta hacerse daño mutuamente, desde luego que la parte más delicada y, por lo tanto, más eficaz para conseguir este daño es a través de los hijos, ¿no? Y es verdad que consiguen hacer mucho daño a la pareja, al cónyuge. Otra cosa es que dices, oye, que por encima de todo el daño que tú quieras hacer a tu cónyuge, que será lícito o no, eso es problema tuyo, está el bien de tus hijos, y en la medida en la que tú enemistes a tu hijo con su padre, le estás haciendo un daño que va a ser probablemente irreparable ya. ¿Qué papel tiene en un juicio? Pues es lo mismo, es muy difícil de demostrar que una mujer, que una madre está malmetiendo contra el padre, ¿no? Es muy difícil de demostrar, a ver cómo haces eso. Es extremadamente complicado. Claro, hay ejemplos, pero mira, por ejemplo, por darte uno, un niño que nosotros teníamos tendría 9 años, ¿no? Y yo oí al niño que decía, si me obligan a mí a ir con mi padre, lo primero que voy a hacer es matarle, ¿no? Tenía 9 años el niño, ¿no? Hombre, eso no prueba que la madre está malmetiendo. No es una prueba directa, pero claro, es una prueba muy indirecta. A ver por qué un niño de 9 años, con el que el padre ha tenido un comportamiento completamente normal, no le han condenado por maltratar al hijo, para entendernos, ¿no? Es decir, nunca ha maltratado al hijo. A ver por qué ese hijo de repente va a decir esa barbaridad, si no es porque su madre está constantemente diciéndole, tu padre es un horror, ¿no? Y me ha hecho mucho daño y es lo peor que hay en la vida, ¿no? Para mí fue muy duro oír a este niño de 9 años decir, si me obligan a ir con mi padre le mato, ¿no? Pues es que esto existe, ¿no? Bueno, no lo sé si en estos casos, para que el juez tome una decisión, hay que presentar pruebas de carácter médico o psicológico por parte de alguien que haya atendido al niño, para que todo esto haya una prueba, porque si no, con los testimonios de cada uno, con lo complicado que esto puede ser, ¿no? No, claro. Es imprescindible el psicólogo, pero que lo que te quiero decir, a ver si soy capaz de explicarlo bien, es que esto no demuestra, esta actitud de ese niño no demuestra la causa de la actitud, demuestra la actitud. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, si tú puedes entender igual que yo, igual que los oyentes, que esto es porque la madre está malmetiendo, pero es una suposición, es decir, esto no es una prueba irrefutable. Esto no son 2 más 2 son 4, es decir, pues el juez puede entender que esta actitud le vendrá pues porque veía a su padre borracho, por ejemplo, yo qué sé. Es decir, que como abogado defensor de la mujer puedes desmontar que esto sea porque la mujer está malmetiendo, porque no hay ninguna razón, no hay ninguna prueba que relacione directa y unívocamente el malmeter de la madre con la actitud del niño. Por lo tanto, como abogado, pues puedes explicar otras cosas, ¿no?
y desviar la atención hasta el punto de que el juez pues diga, bueno, como no he podido demostrar que usted está mal metiendo, que está alienando a su hijo, ¿no? Por utilizar el nombre del síndrome, ¿no? Que usted está alienando a su hijo, como esto no se puede demostrar, pues le doy a usted la custodia, porque como hago en el 96% de los casos, que es darle la custodia a la madre, ¿no? Y esto es lo grave, por eso el gobierno, por ejemplo, niega que este síndrome exista, ¿no? Lo niega rotundamente, dice, esto no existe. Dice, bueno, y a ver por qué no va a existir, si eso lo sabemos todos que ha pasado siempre, ¿no? Que utilizar a los hijos. Entonces, negar esto, pues es judicializar las cosas, es decir, bueno, como no se puede demostrar que exista, digo que no existe. Bueno, pues problema tuyo, porque la realidad es que existe, ¿no? Ya. Hablando finalmente, Víctor, de las cuestiones estadísticas, a la hora de mencionar si el maltrato hacia los hombres es más o menos abundante, soléis no estar de acuerdo, creo, ¿no?, con los términos estadísticos que hablan de esto. A ver, no hay ninguna estadística oficial que pueda explicar cuántos hombres hay maltratados y cuántas mujeres hay maltratadas, ¿no? Porque el gobierno maneja una cifra, dice, hay 400.000 mujeres maltratadas en España, ¿no? Pero, claro, yo siempre me pregunto, bueno, ¿y esto cómo lo sabes, no? O sea, si como mucho podrás saber cuántas denuncias hay. Sí, porque no tienes manera de meterte en una casa a ver cuántas mujeres hay maltratadas. Luego de esas 400.000 habría que ver cuántas son falsas, pero bueno, eso es otra historia. ¿Cuántos hombres maltratados hay? Pues tampoco hay manera de saberlo. Desde luego que hay una cosa clara y positiva. En el año 2008, en el ámbito de la familia, del total del porcentaje de los asesinatos, hablo de asesinatos, el 25,6% fueron hombres. Es decir, 1 de cada 4 fueron hombres, que ya por lo pronto plantea unas cifras que son muy diferentes de lo que parece transmitirnos la prensa a diario, ¿no? Es decir, que por lo que se ve en la televisión parecería que es un 95% de mujeres y un 5% de hombres. No, pues no, las cifras reales son muy diferentes. Pero además, en el 2008 el porcentaje era de un 25%, pero en el 2007, en el año anterior, era de un 15%. Es decir, que hubo una progresión de un 10% de asesinatos. Para que este dato tenga validez habrá que ver qué pasa en el 2009, pero mucho me temo que en el 2009 va a ir continuando el ascenso de homicidios padecidos por hombres y descender el de las mujeres, ¿no? Claro, esto es lo que no se puede tolerar. Hay que intentar que descienda el de todos, ¿no? Sí, el de todos, es decir, que descienda el número de mujeres, pero no a costa de aumentar el número de hombres asesinados, porque entonces estamos en las mismas, ¿no? Y en el fondo es lo que hay que explicar y lo que hay que entender, que la ley de violencia de género se promulga en un momento en el que se plantea un problema muy grave y al que hay que hacer frente. Y eso es así. Lo que pasa es que se ha hecho de una manera tan mala que no se ha arreglado absolutamente nada, y sin embargo se ha generado un nuevo problema, que es todo el de las denuncias falsas, el de más hombres asesinados, y esto es lo que necesariamente hay que plantearlo de nuevo para ver que el problema no se ha solucionado, que se ha intentado arreglar, que no se ha conseguido, pues por lo tanto, oye, vamos a ver qué hay que hacer para poder arreglar este problema que es gravísimo, gravísimo. Desde luego que sí. Víctor, hay un oyente que tiene una pequeña curiosidad, no sé, te pillamos un poco a traición, no sé si te importaría escucharle. No, yo encantado, por favor, yo encantado. Bueno, pues hola, muy buenos días. Buenos días. Mire, que el otro día en un medio de comunicación oí que habían hecho una ley solo para los hombres, que en caso de que al niño le consiguieran sacar de que su madre le hablaba mal del padre, que se lo podía quitar, que había un caso, esto lo hablaba una jueza, que había un caso de que le quitaron al niño a consecuencia de eso 6 meses o un año o algo así. Víctor, ¿te suena algo así? Sí, vamos a ver, esto no es una ley, es un caso concreto, y es un caso muy muy interesante y del que tenemos que aprender. Pero la ley solo es para hombres. ¿Perdón? Que ella dijo que la ley solo era para hombres. No hay ninguna ley que sea. Pues ella lo dijo así, que era solo para hombres. Que en caso de que el hombre pues pudiera demostrar, aunque fuera, por ejemplo, el caso que dijo usted, este niño dice, si voy con mi padre me mato, pues el niño puede ser que lo diga porque lo diga él, o porque pues ya dicen, es que la madre le mete eso en la cabeza y ala, pues se lo quitamos.
Bueno, yo me explico mal, pero bueno, me Más o entienden, ¿no? menos. No, se explica usted perfectamente, no, le entiendo Y perfectamente. es que dijo, a mí lo que más me extrañó, que era una ley solo para hombres, que para la mujer no es. Igual a Víctor también le extraña, ¿no? Víctor. Sí. Era una No, jueza la que vamos lo a ver. decía, ¿eh? Era una jueza. Muy bien, gracias, Ya, venga, amiga. ya. Gracias. Sí. Bueno, pues Vamos a ver, que en principio no existe ninguna ley Para en hombres. este sentido solo para hombres. Es decir, que es un caso que probablemente lo que la juez quería decir es que esto, ella en su experiencia diaria, ve que ocurre mucho más en casos de mujeres hacia hombres, es decir, mujeres que intentan malmeter, por entendernos, ¿no? Sí. Al niño contra el padre que al revés, probablemente. Entonces, a base de que haya más ejemplos de estos que en el caso de mujeres, pues probablemente eso es lo que pretendía decir la juez, ¿no? Es decir, esto solo beneficia a los hombres, pero no porque haya una ley independiente, sino simplemente porque ocurren más veces, ¿no? Ajá. Supongo que van por ahí los tiros. En todo caso, insisto, es muy difícil de probar y ahí está, ¿no? Que existe, sí, que es muy difícil de probar también, que hay jueces valientes que están dando un paso adelante y diciendo, oye, mira, esto no se puede tolerar que un niño de 9 años diga, oye, si yo veo a mi padre lo primero que hago es matarle, esto es terrible, pues oye, pues hay gente que se está dando cuenta y está dando un paso adelante para intentar arreglar por lo menos situaciones concretas, ¿no? Que ya es mucho. Ya es mucho, desde luego que sí. Son pasos en un camino que siempre tiene que estar, desde luego, equilibrado. Víctor Martínez, portavoz del bufete Patón y Asociados, que como nos recordaba él mismo, es el primero en el Estado que se ha especializado en estos casos de hombres que sufren maltrato por parte de sus parejas. Gracias por la amabilidad, Víctor, y por acompañarnos esta mañana. Encantado, buenos días. Buen Gracias, día. un Adiós, abrazo. Víctor.